Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Uroboros Ars en Ciencia. El día de hoy les traemos un programa de podcast dedicado a una de nuestras nuevas vertientes que va a hacer hablar sobre la historia de los pigmentos. Precisamente para empezar con este tema, queremos hablar acerca de la alquimia y los pigmentos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que tiene que ver pues, los pigmentos, que son partículas de polvo que tienen diferentes colores, con el alquimista? Que quizá es una figura que nos hace un poco más de alusión a personajes populares como en el libro de Harry Potter 1, La Piedra Filosofal, la historia de Nicolás Flamel, que es este famoso alquimista que va a crear precisamente la Piedra Filosofal, que es este remedio o este elixir que conlleva la vida eterna y eterna juventud. Precisamente esto es lo que vamos a tratar. El ser humano se encuentra inmerso en el color. El mundo que nos rodea va a ser una gama de sensaciones visuales y en el afán por poder reproducir estos colores de la naturaleza, el artista se da la tarea de buscar el material para cumplir dicho objetivo. La naturaleza, por suerte, es benigna y va a proveer elementos ya sea orgánicos e inorgánicos con los cuales se puede extraer el color y crear diferentes tipos de pigmentos. Sin embargo, ¿quién es el encargado de crear dichos materiales? El artista no necesariamente es el personaje que se va a poner a hacer el pigmento desde cero, pero pues alguien le tiene que crear dichos materiales. Entonces viene la pregunta, ¿qué son exactamente los pigmentos? Bueno, nos podemos ir a la definición química. Los pigmentos son colores puros en forma de polvo, los cuales van a ser insolubles en agua y además deben de quedar suspendidos en un medio acuoso, como en el caso del aceite o la albúmina de huevo o algún otro elemento para poder pintar. En el caso de los pigmentos no vamos a poder utilizar agua para pintar, salvo por ciertas condiciones especiales de ciertas técnicas, las cuales iremos aprendiendo a lo largo de nuestros capítulos. Necesitamos un medio acuoso en el cual estas partículas se queden suspendidos. Un pigmento es un polvo, básicamente, como ya les mencioné, y va a tener un tamaño que puede rondar entre 0.01 hasta una micra o puede irse inclusive hasta la escala nanométrica. Y mientras más pequeña sea la partícula de dicho pigmento, pues va a tener una mejor calidad. En la actualidad, el Strauss Center for Conservation and Technical Studies de la Universidad del Museo de Arte de Harvard va a ser el recinto que contiene la mayor cantidad de pigmentos históricos, que se llama colección Forbes y que alberga más de 2.500 piezas de pigmentos que ya no se han producido a lo largo de la historia o que solamente se producen durante cierto periodo debido a diferentes causas, ya sea, por ejemplo, que este pigmento es muy difícil de conseguir, los materiales son muy raros o son nocivos para la salud. Los primeros pigmentos se pueden localizar más o menos alrededor del año 30.000, principalmente de rocas y minerales ricas en óxido de hierro que son mezcladas con sangre y grasa de animal para crear las diferentes pinturas. ¿Y en dónde vamos a ver estos pigmentos? Pues en las pinturas rupestres, en las cuevas, por ejemplo, de Lascaux y Altamira, que son unos de los más claros ejemplos ya del uso y comprensión del hombre primitivo, cómo utilizar estos pigmentos y hacer, digamos, representaciones gráficas que se acerquen a su realidad. En este caso, pues estos pigmentos no tienen mayor complejidad para su creación, simplemente agarramos una piedra, después la molemos y gracias a los vestigios arqueológicos sabemos que para estas épocas ya el hombre primitivo tiene una comprensión del uso de las herramientas. En este caso ya hay herramientas especializadas para la creación de estos pigmentos. Deshacemos la piedra, se deshace con estas herramientas y vamos a tener un polvo. Este polvo no va a ser realmente uno de los más brillantes, no va a tener una gama muy alta de colores, pero se caracterizan particularmente porque son sumamente resistentes al paso del tiempo, 30.000 y 40.000 años para que todavía permanezcan en las paredes de las cuevas, pues realmente nos habla de su resistencia y también se caracterizan porque pues son resistentes a diferentes adversidades climáticas. Entonces aquí, ¿cómo entra el alquimista? Bueno, precisamente porque los artistas empiezan a utilizar pigmentos para representar su realidad, es necesario tener nuevos elementos o nuevos pigmentos que nos ayuden a poder representar de manera fidedigna lo que está pasando en la naturaleza. El alquimista, más que una figura espiritual en este momento, o quizá mística como la estamos pensando, es más bien un protocientífico. El término alquimista va a derivar de la importancia que juega la espiritualidad en el desarrollo de los experimentos alquímicos.
El alquimista está preparado para traer sus descubrimientos al mundo, ya fuera en el laboratorio o de manera especulativa, siguiendo diferentes preceptos espirituales. Es decir, para el alquimista, todo lo que ellos están descubriendo es del uso público, pero al mismo tiempo se rigen por un sistema espiritual en el cual cualquier cosa que están haciendo en el mundo material también va a servir para la evolución del mundo espiritual. Entonces, por esa razón no podemos decir que el alquimista sea un científico como lo conocemos ahora, precisamente por esta parte espiritual que está impregnada dentro de los preceptos de la alquimia. Es muy difícil saber exactamente en qué punto surge la tradición alquímica, así como en qué punto surge la pintura y el conocimiento artístico, por así decirlo, pero para fines de nuestro programa, nosotros vamos a situar al alquimista dentro del Antiguo Egipto. ¿Por qué en el Antiguo Egipto? Porque es aquí el momento en el que ya tenemos un conocimiento de registros que indican, por ejemplo, algunas recetas o que indican cómo se lleva a cabo el trabajo o cómo se preparan dichos laboratorios o dichos personajes para elaborar pinturas o para hacer diferentes remedios. Sabemos también que son los egipcios los primeros que crean el primer pigmento artificial en la historia, al cual le vamos a dedicar un programa completo, que se llama azul egipcio, y también son los primeros en manipular y crear diferentes pigmentos orgánicos que son resistentes a la intemperie y a las condiciones climáticas, que se llaman lacas. Son lacas orgánicas que vienen de diferentes fuentes, ya sea vegetales o minerales. Son los egipcios los primeros que hacen estos materiales y que también, desarrollan estos colorantes, por ejemplo, para teñir textiles. Entonces, la paleta egipcia vamos a tener dos grupos grandes, una paleta, digamos, con un fin naturalista, donde el artista puede mezclar pigmentos a su gusto para plasmar escenas de la vida cotidiana, y el segundo, un fin, digamos, más religioso, que es un poco más estricto y se comprende de 6 colores específicos. Durante 3000 años los egipcios demuestran su destreza creando pigmentos y técnicas y herramientas artísticas, y más adelante vamos a ver la participación de los alquimistas en la creación de pigmentos que van a decorar los muros griegos y romanos, como en el caso del libro de la historia natural que está en el volumen 7 y 8 de Plinio el Viejo. Un historiador precisamente se dedica a recopilar las recetas que existen en el mundo antiguo, y eso se lo agradecemos porque podemos conocer cuáles son algunas de las tradiciones en la creación de dichos pigmentos artificiales. Ahora vamos a pasar a la época medieval. Durante esta época, el alquimista va a hacer su aparición en el texto de Cennino Cennini, el libro del arte, que es considerado el primer manual de pintura de la historia y el cual menciona precisamente que diferentes pigmentos van a estar hechos por la alquimia y van a ser preparados en un crisol. Entonces ya nos habla de la evidencia de que existe este conocimiento de que algunos pigmentos no los vas a obtener de la naturaleza y pues que necesitas de un laboratorio primitivo, si lo queremos ver así, que te ayude a preparar dichos pigmentos. Bueno, pues el alquimista realmente es un personaje de suma importancia. Durante la época medieval y durante el Renacimiento es, digamos, la época en la que tienen mucha mayor popularidad. Sin embargo, durante la Revolución Científica encabezada por Sir Isaac Newton, que irónicamente es uno de los alquimistas más reconocidos de la historia, es que la alquimia va perdiendo fuerza y comienza su declive para desaparecer casi completamente durante el siglo XVIII. Durante el Renacimiento, el alquimista se encuentra en su apogeo, como ya les había mencionado, ya que no solamente era el encargado de elaborar y sintetizar pigmentos, sino que también abarca el área de la medicina y de la creación artesanal, y de objetos que pueden considerarse incluso exclusivos, que solamente la nobleza o la clase comerciante va a tener acceso a dichos elementos. En el siglo XVI se crean los laboratoriums, que son lugares que se refieren específicamente para el lugar en el cual se crean reacciones químicas, es decir, combustiones, destilaciones, precipitaciones, calentamientos, y pues en este caso pues todavía no nos vamos a meter en la historia de la química, pero digamos que es esta química primitiva. Entonces, el alquimista es una figura súper reconocida. Hay varios tipos de laboratoriums. Los más famosos quizás son los Uffizi, de los laboratorios creados por la familia Medici en Florencia, y que precisamente pues nos hablan de esta relación que existe del alquimista con la creación
de los pigmentos. En su libro The Alchemy of Paint, Spike Bucklow, que es uno de los principales investigadores en el área histórica de la creación de pigmentos, hace referencia precisamente al proceso de elección de los colores que van a existir en la paleta alquímica. En este caso, los colores primarios se van a relacionar con cada uno de los 5 elementos, con los metales y con los planetas. De un modo particular, se piensa que todo el sistema de teoría de color está basado en las teorías aristotélicas y cada uno de los metales y planetas se le va a asignar un color derivado de un óxido metálico. Por ejemplo, a Marte le va a tocar el color rojo del óxido de hierro y la plata está relacionada con la Luna, va a tener un color negro de óxido y así sucesivamente. Entonces, de manera muy general, es posible notar que los pigmentos que fabrican los alquimistas van de la mano con una visión cosmológica. Pigmentos rojos como bermellón y minio van a representar la sangre y el fuego. Pigmentos de colores verdes como el verde gris y la malaquita se asignan a los follajes y seres vivos. Pigmentos de color blanco como el blanco de plomo o el carbonato de calcio se van a asignar a los astros o a los vestidos. Y pigmentos, por ejemplo, amarillos, que son como el oro pimente o el amarillo de plomo, van a representar al sol y al oro, o los azules como el ultramarino o el azul de montaña, van a servir para representar el agua o elementos que tienen que ver con el cielo. En conclusión, el desarrollo de los pigmentos artificiales va a ir de la mano con la historia de la alquimia. Aún nos hace falta mucho que descubrir al respecto. La ciencia moderna se ha encargado de desarrollar un sinfín de materiales y pigmentos que cumplen con las normas de seguridad, y esto es gracias a que existe este vestigio histórico y que alguien en algún momento de la historia decidió que era una buena idea empezar a innovar en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho su atención. Síganos para más historias de este estilo. Vamos a hablar también mucho en este podcast acerca de la historia de diferentes pigmentos. Y pues nada, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todos por seguirnos aquí en Ouroboros.